Shalom, shalom, Parashat Dvarim. Nuestra parashá es la primera del quinto libro de los Hamishah Humshei Torah, el libro que cierra el Pentateuco o el Humash, los libros que escribió Moshe Rabenu, y por lo tanto representan como una especie de Hatimá, una especie de sello de toda la Torá desde Bereshit hasta este momento. Desde un punto de vista temático, el libro Dvarim y esta parashá se estructuran alrededor de unos discursos, normalmente suelen ser separados entre 3 y 4, que dio Moshe Rabenu a Am Israel previo al momento de fallecer, más o menos un mes antes. Sabemos que Moshe Rabenu fallece el 7 de Adar, por lo tanto esta parashá y este libro se dictó un mes antes de Adar, más o menos. Y trae, como dije, un sello, o sea, una firma, una hatimá, sobre todos aquellos temas de los cuales Am Israel va a percibir justamente su rol dentro de la historia del espíritu. Sabemos además, todos conocemos, que el gran comentarista de nuestros libros, el gran comentarista del espíritu hebreo, del espíritu judío, expresado justamente en nuestros textos, es el gran rabino de Troyes, o sea, Rabbi Yitzhak Atzarfati, cuyo hijo, Rabbi Shlomo, conocido universalmente como Rashi, hereda estas actitudes de su padre, de Rabbeinu Yitzhak, y se transforma él, Rabbi Shlomo, en el gran rabino, el gran comentarista, el gran maestro de todos los libros que hablan de judaísmo. Es imposible pensar, estudiar el Humash sin observar a Rashi. Es imposible estudiar la Gemara sin detenernos en Rabbeinu Shlomo. Es imposible estudiar el Tanaj sin detenernos y analizar las glosas de Rabbi Shlomo. Él era hijo, como dije, de Rabbeinu Yitzhak Atzarfati, el gran rabino de Troyes. Una vida bastante interesante, una persona que le tocó vivir una época de relativa tranquilidad en la Edad Media, más o menos siglo XI, en esta famosa ciudad que es la ciudad de Troyes, que era una ciudad importante, un núcleo comercial muy, pero muy importante que comunicaba Francia con Alemania, está prácticamente cerca de la frontera, en la parte norte de Francia, noreste hacia el este, y por lo tanto era un centro de conocimiento, de un centro comercial muy grande y que dio por supuesto también una gran cantidad de sabios dentro del pueblo judío, pero no solo dentro del pueblo judío, sino que también en Troyes fue donde Bernard de Clairvaux funda, junto con otros 9 caballeros, la Orden de los Templarios, en la misma época en que vivió Rashi. También allí hubo una gran fábrica, por ponerlo en estos términos, de monedas. Significa que el dinero que se movía en Francia, y así fue hasta la Revolución, se acuñaba justamente en Troyes, las monedas se acuñaban en Troyes. El gran mercado de Troyes, también un centro neurálgico que atraía muchas personas y muchos conocimientos y muchas ideas de muchos lugares del mundo. En fin, este gran comentarista, Rabbeinu Shlomo, hijo de Rabbeinu Yitzhak de Troyes, se los llama Tzarfati, el francés, nos hereda, Rabbeinu Shlomo, Rashi,
un comentario a la Torá. Su comentario no es simplemente una forma de poder entender un pasuk acá o un pasuk allá y tratar de poder llegar un poco al pshat, a la comprensión simple de lo que está escrito en la Torá, sino que hay obviamente bastante amkut y bastante profundidad en los mensajes que él quiere comunicar. Y uno de ellos es el siguiente. Rashi entiende, Rabbeinu Shlomo entiende que la perspectiva en que Am Israel, el pueblo judío, está relacionado con Akadosh Baruj Hu es un yahas gomlim, o sea, es un yahas, es una relación en la cual lo humano, que es Am Israel, se conecta con lo divino, que es el creador del mundo, pero también lo divino, o sea, el creador del mundo, se conecta con Am Israel. Y esa conexión se da en todas las circunstancias en que el pueblo ha surcado los mares de la historia. Y por lo tanto, la presencia de la Shekhinah dentro de Am Israel es algo constante. No solo constante a nivel positivo, también puede ser constante a nivel negativo, o sea, de aprensión y de orá y de reprimendas y de quejas, eso también está presente. Pero sobre todo está presente esa relación íntima que hay entre el creador del mundo y Am Israel. Como muestra de ese pensamiento que une a la Kalá, que une a la novia, que es Knesset Israel, que somos el pueblo judío, con el novio, que es Hashem Itbaraj, el creador del mundo, Rashi escribe en su comentario: en cada uno de los 5 libros de la Torá, en el primer pasuk de cada uno de los libros, cuánto Hashem ama a Israel. Y esta uvda, este hecho, es constante. Se encuentra en cada explicación de cada uno de los primeros pasukim de cada uno de los 5 libros de la Torá, para enseñarnos justamente esta relación, lo que él va a llamar jivá, amor. Así, por ejemplo, en el primer libro de la Torá, el Sefer Bereshit, la Torá comienza, como todos ya conocemos: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Akadosh Baruj Hu creó el cielo y la tierra. Ve'aretz hayta tohu vavohu, etc. Explica Rashi sobre la palabra Bereshit lo siguiente: dice, Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak es su padre, simplemente. Hay otras personas que opinan que es un rab del Midrash, que se llamaba como su padre, pero de todas maneras quiso lejaved a su padre para comenzar con su explicación a la Torá. Incluso personas que dicen que su padre no era un gran sabio, pero de todas maneras Rashi lo quiso lejaved. Podemos entender que algo de Torá conocía el rabino de Troa, y también sabía quién citar. Entonces, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarich leatchil et Torah ela me'achodesh ase lachem. Behemet, la Torá no tendría que haber comenzado sino de la primera mitzvah, o sea, del primer precepto, de la primera orden que Akadosh Baruj Hu le da al pueblo judío. Porque Torá, la palabra Torá significa oraá, o sea, significa instrucción, mandato. O sea, Torá es un osef, es un conjunto de leyes, es un código, no una historia, no pretende relatar historias. Entonces, si es así, el Sefer Bereshit es como un poco extraño dentro de esta reunión de ordenanzas, debido a que cuenta historias, la historia de la creación del mundo, la historia de los patriarcas, hasta la muerte de Yosef, cómo baja el pueblo a Egipto y Yosef está allí, que son relativamente historias, o sea, son hechos y no son leyes. Entonces, dice, todo esto no tendría que haber estado presente, y tendría que haber comenzado el libro de leyes de la primera ley. ¿Y cuál es la primera ley? La primera ley dada a Israel es HaHodesh Hase Lachem, Shehi, dice Rashi, Mitzvah Rishonah Shenitztabu Ba Israel, que fue la primera ley, el que fue ordenado Israel como pueblo a cumplir. Si bien en el Sefer Bereshit hay algunas otras leyes, como la mitzvah de Brit Milá de Abraham Avinu,
o Ever Minahai, no comer un animal sin antes haberle hecho Shejitá. Sin embargo, como pueblo, esos fueron dados a la humanidad entera, lo de Ever Minahai, el Brit Milá, la circuncisión, se dio a Abraham y a su familia. Como pueblo mismo solamente reciben, la primera mitzvah que ellos van a recibir es la mitzvah de Rosh Chodesh, o sea, de guardar el primer día del mes. Y eso tiene también todo un desarrollo posterior de por qué precisamente es esa la primera mitzvah, siendo el primer día del mes el que fija justamente el desarrollo del ciclo de lo que va a ocurrir en el mes, y por lo tanto es el comienzo de la vida espiritual de Israel cada uno de estos meses, cada uno de los meses. Y entonces, ¿por qué Bemet, si es así, comienza la Torá con la historia de la creación y con la historia de los patriarcas? Dice Rashi, Matam patach bebereshit. ¿Por qué comienza con Bereshit? Mishum koach ma'asav igit leamo. Latet lahem nahalat goim. Comenzó porque Akadosh Baruj Hu quería indicarle a Israel koach ma'asav. O sea, Akadosh Baruj Hu quería relatar a Israel, a su pueblo, cómo fue la creación del mundo. La creación del mundo ocurrió en 6 días, el séptimo descansa, etc. Todos esos detalles quiso Akadosh Baruj Hu dedicárselos, comunicárselos a Israel. Y es por eso que comienza justamente la Torá con este tema. O sea, ama tanto a Akadosh Baruj Hu a Israel, quiere tanto conectarse con él, que la descripción del cosmos, del espacio y el tiempo donde Israel está, quiere que lo conozca, que sepa cómo llegó esto a ser. Y es por eso que nos cuenta la Torá en el Sefer Bereshit, la historia de la creación del mundo y la historia de la creación del pueblo, que es obviamente la historia de los patriarcas. Después, en el Sefer Shemot, el segundo libro de la Torá, el primer pasuk dice Ve'ele Shemot Bene Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, se refiere a los hijos de Jacob, Habain Mitzrayma, que bajaron a Egipto, et Jacob ish ubeito bau. Con Jacob, cada hombre con su casa, se refiere a su esposa y sus hijos, bau, vinieron. Habla obviamente del descenso, que también habíamos estudiado ya en el libro Bereshit, de Jacob con su familia a Egipto, donde reinaba como virrey Yosef y que podía darles un lugar para poderse asentar precisamente en los momentos de hambruna que estaba viviendo el mundo en ese momento. Rashi dice, el primer pasuk, Ve'ele Shemot Bene Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Afal pi shemenaham bechayeichem bishmotam, a pesar de que los había contado cuando estaban vivos con sus nombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época en que Israel está en Egipto. En esta época ya el último en morir, que fue Leví, ya había fallecido. Yosef también había fallecido, como lo leímos al final del Sefer Bereshit. O sea, las tribus, los hijos mamás de Israel, ya no estaban vivos. De todas formas, dice, Afalpi, a pesar, dice Rashi, que los contó en vida por sus nombres, Hazaru Manaam Bemitatam, los vuelve y los cuenta otra vez a Harmitatam, después de que fallecen, Leodía Jibatam, para enseñar, para decirnos a nosotros cuánto es el amor que Akadosh Baruj Hu tiene por los hijos de Israel, por los hijos de Jacob, que vuelve otra vez a mencionar que son Reubén, que son Shimón, que son Leví, etcétera, etcétera. Esto otra vez, en el principio de la explicación del Sefer Shemot, vuelve Rashi a la misma idea que tiene del primer libro. Pero esto no acaba aquí, sino que en el Sefer Vaikra, el tercer libro de la Torá, que el primer pasuk dice Vaikra el Moshe. Llamó Hashem a Moshe, Vaidaver Hashem elav, y habló Hashem con él. Meoel Moed Lemor, desde la tienda de la reunión,
para decirle, Daber el Bene Israel beamarta elav, habla con los hijos de Israel y les vas a decir a ellos, y trae acá todo el sistema de lo que van a ser los sacrificios, los korbanot. Explica Rashi, primer pasuk, primera explicación del Sefer Vaikra, lo siguiente. Vaikra el Moshe, llamó a Moshe, lechol dibrot ulechol amirot ulechol tzivuin kadmakriya. Antes de que Kadosh Baruj Hu mande algo a Moshe o a Aarón o a Israel, antes que les diga algo, antes que les mande algo, antes que les comunique algo, siempre antes está la expresión Vaikra, y llamó a Shem, etcétera, etcétera. Vaikra, hubo una kriá, con diferentes palabras, pero hubo una kriá, una llamada. Explica Rashi, Lashon Jivá. Esto es una expresión de amor. Lashon shemalachea sharet mishtamshim bo. Es el lashon, es la forma en que los ángeles hablan unos con otros. Es una metáfora, obviamente, que habla de que en el mundo espiritual se relacionan con amor. Amor quiere decir con cercanía. Y de la misma forma, Kadosh Baruj Hu, cuando habla con Am Israel, se relaciona con ellos con Jivá. Rashi y Kvi, constante en su forma de comenzar la explicación de cada uno de los libros. Después, en el libro Bemidbar, el cuarto libro de la Torá, que dice Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Beoel Moed Be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzetan meretz Mitzrayim. Y habló Hashem con Moshe en el desierto del Sinaí, en el Oel Moed, o sea, en la tienda de la reunión. Be'echad lachodesh hasheni, el primer día del segundo mes, se refiere al mes de Iyar, bashana hashenit, el segundo año de haber salido de Egipto. Explica Rashi, primer pasuk de este cuarto libro, Vaidaber bemidbar Sinai be'echad lachodesh, mitoch chivatam, ya que los ama lefanav, delante de él, o sea que él ama a Israel, moneo tam kol shah, los cuenta constantemente. Que sheyatzú mi Mitzrayim manaam, cuando salieron de Egipto los contó. Que shenaflu ba'egel manaam, cuando cayeron en el Egel después del becerro de oro también los cuenta. Y este libro, el cuarto libro de la Torá, que se llama en hebreo Bemidbar, también es conocido en castellano como el libro de los números. ¿Por qué? Porque comienza con un censo y termina con un censo. ¿Por qué Hashem nos cuenta constantemente? Porque nos ama. Y aquella persona que ama algo está constantemente tratando de ver cuánto de eso tiene. ¿Okay? Y ese amor se refleja también en eso, en los censos. Y finalmente llegamos a nuestro último libro, con el que comenzamos el Shibur, que es el quinto libro, de la Torá, que es el Sefer Devarim, que comienza con la siguiente expresión. Dice, Ele ha-devarim, este es el primer paso, que Ele ha-devarim asher diver Moshe el kol Israel be'ever ha-Yarden Bamidbar, Ba'araba, Mulsuf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vehatzerot, Bedizahav. La traducción, más o menos, obviamente hay muchos sodot acá, la traducción dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, o sea, que todavía no habían cruzado el Jordán, o sea, estaban en la parte que hoy día sería Jordania, al lado del Jordán. Bamidbar era desierto, Ba'arabá, ese era una Arabá, o sea, una planicie. Mulsuf, que estaba enfrente al mar de las cañas. Ben Paran, entre Paran y Ben Tofel, entre Paran y Tofel, dos lugares, uno se llama Paran y otro Tofel, y ellos estaban en medio. Belavan Behatzerot Bedei Zahab, esos lugares también se identifican con los nombres de Labán, y también con Hatzerot, que son como espacios abiertos, lugares grandes, de Zahab, donde hay suficiente oro. Ninguno de estos lugares, Bemet, los hemos encontrado en la Torá previamente, no aparecen mencionados. Y por lo tanto, nuestros sabios han estudiado que, como dice, hemos leído la Torá de un principio al fin y en ninguno de estos lugares hemos encontrado nada que parezca ser un lugar como que se llame Tofel, Labán, Hatzerot y Zahab. ¿De qué se refiere todo esto? Entonces explican los sabios que no son nombres
precisamente de lugares en forma específica, aunque los hay, el desierto de Parán existe, sino que son nombres que reflejan lugares en donde Am Israel no se comportó correctamente con Hashem. Y como no se comportó correctamente con Akadosh Baruj Hu, son lugares que se recuerdan como una tojejá, o sea, como una reprimenda. Akadosh Baruj Hu quiere como de alguna manera amonestar a Am Israel por cosas malas que hicieron en estos lugares. O sea que los nombres de estos lugares reflejan algo que pasó allí. Puede ser que incluso no sea ese el lugar, que no sea el nombre, pero el nombre que se le da es por lo que Am Israel hizo en ese lugar. Rashi, primer paso del Sefer Devarim, dice: Ele advarim. Estas son las palabras que vemos que son tojejot. Lefi she'en divrei tojejot. Son palabras de acuso, son palabras de reproche. Umaná kan kola mekomot, pone acá todos los lugares, sheich isu lifnei makom bahem, que hicieron disgustar a Kadosh Baruj Hu en estos lugares, como dije, ulefijach satam et dahadevarim, y por lo tanto, como hizo et Hashem, como hicieron enojar a Kadosh Baruj Hu, porque hicieron cosas malas, Satam cerró sus palabras, Beizkiram beremes, y las mencionó en remes, que estuvieron en un lugar, pero no dice qué pasó en ese lugar. Estuvieron en otro lugar, sí, pero no dice qué pasó en ese otro lugar. ¿Por qué? Mipnei kvodam shel Israel. Por el kavod a Israel, la Torá no quiere mencionar que en tal lugar hicieron el Geta Egel, cometieron el becerro de oro, o en que tal otro lugar hicieron un pecado con las mujeres de Midian. No quiere mencionar el acto que se hizo y menciona solamente el lugar como para que sea un remes. Es un reproche, sí, pero como oculto. ¿Por qué? Por el kavod de Israel. Esa jivá que hemos venido estudiando del principio de la explicación de Rashi hasta acá, justamente nos enseña, como dijimos, la relación que hay tan cercana, tan actual entre el ser humano, Am Israel, y Akadosh Baruj Hu, que se da en toda la Torah. Rashi, el gran rabino de Torah, del que les he hablado, era una persona que había profundizado en las formas más sutiles justamente de la Anagá, de la forma en que Kadosh Baruj Hu conduce a Am Israel dentro de la Torah. Él sabía lo que estaba diciendo y sabía muy bien lo que estaba explicando. Hay acá una conexión que no se puede romper entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Rashi Ikvi, completa y absolutamente constante en su perush, en cada uno de los psukim con los que comienza su comentario a cada uno de los libros, la primera idea que dice: no importa de qué se trate el tema, hay jivá, hay amor, hay kavod, hay honor, respeto. Y así también comienza este quinto libro, enseñándonos que a pesar que estamos hablando de lugares donde Am Israel o sea, hizo disgustar a Kadosh Baruj Hu, o sea, hizo cosas no buenas, de todas maneras a Kadosh Baruj Hu no dice qué cosas no buenas hizo, sino que lo menciona de una manera aludida, con simplemente nombres de lugares. Esta es la Torá de Israel. Y esta es la enseñanza que hemos recibido del gran maestro, del gran rabino de Torah, Rabbeinu Shlomo ben Rabbi Yitzhak Atzarfati.